Hola amigos, saludos. Lo prometido deuda. Acabamos de hablar con el doctor Luis Lota, gerente de región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, y anunciamos la noticia de última hora política aquí en Fusagasugá Noticias Periódico Digital, en asocio con Castro Guerrero Producciones, en el sur del departamento del Huila. Doctor Enrique Gómez, qué grato tenerlo acá. Bienvenido a Fusagasugá Noticias Periódico Digital, Castro Guerrero Producciones, a su servicio. Alejandro, un cordial saludo a usted, a toda su audiencia en el sur del departamento y en los otros focos de audiencia, en el Huila, en el Tolima, en todas las partes de nuestro bello macizo cundinamarqués donde nos escuchan. Abelardo de las Priella, el polémico abogado costeño, él tiene el aval de Salvación Nacional. Nos sorprendió esa noticia en la tarde de ayer. Hemos adherido a su aspiración presidencial. El doctor de las Priella continúa con un proceso conocido de recolección de firmas para habilitar su candidatura. Es un acuerdo de principios, de valores, un acuerdo sobre lo fundamental en la forma en la que pensamos no solo debe enfrentarse la horrible y oscura noche en la que nos deja el gobierno de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026, pero también es un compromiso de fondo con los valores, con la ética cristiana, con el rescate de la familia y obviamente la lucha contra la corrupción. Un compromiso con las medidas de choque que necesita la seguridad colombiana y la reconstrucción del sistema de salud. Y es alrededor de ese acuerdo programático que hemos formulado nuestro apoyo sincero y he recibido el honor realmente de ser el jefe de debate de esta aspiración de Abelardo. Oigan la frase del doctor Enrique Gómez Martínez. Acuerdo sobre lo fundamental. La frase de su tío. El inmolado hombre que para muchos debió ser presidente de la República de Colombia. Habría tenido otro futuro, esta patria. El hombre que hablaba del régimen, que cuando uno no estaba al servicio del régimen, pues entonces, sí, es cierto, él decía eso, sí, su merced, Alejandro, sí. está muy buena la invitación porque Álvaro hablaba así, tal cual como usted acaba de decir. Sí, señor. Pero Elecciones primera. fue la denuncia del régimen, ese catálogo de complicidades oscuro que gobierna Colombia, lo que llevó a su asesinato, que cumple tristemente 30 años de impunidad el próximo 2 de noviembre. Álvaro Gómez Hurtado. Y retomó las banderas usted. Ahora es presidente, lograron la personalidad jurídica y Salvación Nacional adhiere a Abelardo de la Espriella. Pero ¿cómo es eso? Es decir, yo no logro entender como ciudadano, como periodista que me gusta la cosa política. Sí. Salvación Nacional adhiere a Abelardo de la Espriella. Esa parte no la logro comprender, doctor Hay Gómez Martínez. hay un clamor gigante, yo creo que usted lo tiene que haber escuchado o haberlo sentido, de que se unan las fuerzas que quieren defender la democracia que está en riesgo. La democracia está en riesgo de un golpe propiciado por el pacto histórico, por Gustavo Petro, para imponer un modelo de dictadura bolivariana en nuestro país. Y muchos hablan y predican la unión, pero no actúan. Y yo creo que la decisión de Salvación Nacional de no lanzar a un candidato y respaldar a un candidato que encarna muchísimos de los valores de la agenda de salvación nacional, pues es plenamente lógica. Y el doctor Abelardo, pues le aporta no solo actitud y un alto nivel de compromiso en su discurso con estos valores, sino que también presenta las cosas de una manera en que el pueblo las está entendiendo. La realidad que presentan muchas veces los medios, los poderosos, los centros de poder y la Academia de Colombia no corresponde a lo que vive el comerciante que es extorsionado allí en la plaza de mercado de Fusagasugá, que le toca subir a pagar boleta en los altos de la cordillera, o la persona que sufre el atentado personal como lo vivimos tristemente en Cali. Creo que para el país de la Espriella encarna una forma directa de llamar las cosas por su nombre y un compromiso de fondo precisamente con esa agenda del acuerdo sobre lo fundamental, recordando que él fue alumno de Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda y que allí conoció y aprendió no solo la dimensión política de Álvaro, sino también ese compromiso humanístico con el buen decir y con el buen hacer en la política y en el ejercicio de la profesión. Por eso sí hay coherencia.
Y nuestra coherencia es la unión, practicarla, no hablar de ella, no como esos decenas de candidatos que dan lecciones y piden la unión, pero alrededor del nombre de ellos sin renunciar a nada. Yo creo que la hora es grave, gravísima, es urgente construir un alter ego, una alternativa real al candidato único del pacto histórico que va a ser definido en la próxima consulta interna de esa agremiación política el 26 de octubre. Y mientras tanto, esos líderes que fueron, esos que yo llamo los yo ya fui ministro, yo ya estuve allí, yo ya gasté, yo ya fracasé, esos siguen peleándose esas pequeñas parcelitas. Esto no es un acuerdo político, esto es un acuerdo sobre la salvación de Colombia y por eso sentimos y vemos la urgencia de anunciar nuestro apoyo a Abelardo. Sí, pero me gusta en su discurso algo que necesariamente he escuchado de la propia voz del señor Petro. Estamos viviendo momentos de antivalores, dice él, la codicia. Habla de que el narcotráfico es el combustible de la violencia y lo que ocurre en el país, que ya no hay guerrilla, que hay bandas criminales multinacionales. Y usted habla de principios y valores, de rescatar principios y valores. En eso están de acuerdo entonces izquierda y derecha en Colombia, que estamos en momentos de antivalores en nuestro país. El antivalor que más cultiva Gustavo Petro es el cinismo, la mentira, el populismo, el engaño a la población nacional. Él tiene un ministro del Interior que ha reconocido públicamente y se enorgullece de haberle aportado 15.000 millones de pesos de origen no determinado que no están en cuentas claras a la campaña de Petro presidente. ¿Y de dónde más van a venir esos dineros si no es del narcotráfico? Su hermano, propiamente el hermano de Gustavo Petro, firmó los pactos de la Picota con miembros del Clan del Golfo y de la mafia colombiana. Mordisco ha reconocido públicamente de manera reiterada que apoyó la aspiración de Gustavo Petro. Entonces, el primer antivalor que hay que desplazar de la vida pública colombiana es la mentira, es el cinismo con el cual opera este gobierno y decide y llamar las cosas por su nombre. Aquí no es cierto, aquí la mafia compite con la guerrilla por el control del narcotráfico, por el control del microtráfico, ese microtráfico que tortura a los padres de familia, ya no solo en las grandes capitales, porque dígame usted, Alejandro, si en Fusagasugá o no hay un problema grave hoy de adicciones y de promoción del consumo de sustancias ilícitas. Es terrible. Permitido por esa tolerancia que Gustavo Petro promueve. Gustavo Petro le entregó la mayor zona de producción de coca de Colombia, que es el Catatumbo, se las entregó formal y abiertamente al ELN y a las FARC. Permite la injerencia del gobierno y el cartel de los soles precisamente en ese lugar donde es la mayor productividad por hectárea. Hoy en el Catatumbo hay 52.000 hectáreas de coca sembradas y manejadas agronómicamente con la mayor productividad. Pero el cartel de los soles no existe. Entonces, ¿y de dónde sale esa coca del Catatumbo? Sale por el lago de Maracaibo, obviamente, y mucha de ella se cristaliza y se procesa en territorio venezolano. Entonces, el presidente no tiene autoridad moral de ninguna clase para hablar de cómo esta sociedad ha quedado sometida a las mafias y obviamente a la guerrilla narcotraficante, porque él ha propiciado en gran medida el crecimiento de las hectáreas. Hoy, de las hectáreas sembradas de coca. Hoy podemos estar hablando con toda tranquilidad, si volvemos a conocer los estimados de Casa Blanca, de 320.000 hectáreas de coca, sin hablar del aumento terrible en la siembra de la amapola para producir la heroína y obviamente el nivel desbordado en producción de marihuana. Y nuestros jóvenes hoy enfrentan un modelo de antivalores siniestro, que es la tolerancia con el consumo y la adicción de psicoactivos, en cabeza de quién nada menos, del presidente de la República, cuya conocida adicción al alcohol y a las drogas lo inhabilita un día sí y otro día también en el ejercicio de sus funciones constitucionales. ¿Qué ejemplo puede dar un padre o reclamar a su hijo cuando el presidente mismo de la República se rodea no solo de adictos, sino que pacta con los narcotraficantes para lograr su elección? Es un momento de crisis ética y en eso creo que Abelardo se distingue de todos los demás candidatos, porque es que en este país se había vuelto peligroso, ética y políticamente, hablar de valores. Y yo creo que ahí hay que volver a retomar
esa ética cristiana, esa ética tradicional, esa estructura de la familia, que es donde se cuidan, se protegen, se transmiten los valores. Y este es un gobierno que destruye la familia, un gobierno que es vocero de la destrucción de la natalidad. Y por eso creo también que el apoyo de Salvación Nacional es coherente, precisamente dada la agenda que ha adoptado el candidato Abelardo de la Espriella. Deberían entonces llegar ahí Colombia Justa Libres, que aglutina a iglesias cristianas evangélicas, Partido Conservador Colombiano, Centro Democrático, entre otras organizaciones, el MIRA, que aglutina a una de las iglesias no católicas más grandes del país. Deberían entonces, como habla el progresismo que está buscando a través de María José Pizarro, personalidad jurídica, juntarse, una juntanza de la centro y centro derecha. Debería venir aquí el profesor Sergio Fajardo. Hombre, Sergio Fajardo sí no está en la centroderecha ni en el centro. Sergio Fajardo es el vocero light de buenas maneras del progresismo más radical. Miren su programa y su propuesta de gobierno. Y Sergio Fajardo es otro de esos lobos con piel de oveja que se llena de eufemismos para no condenar la violencia terrorista que hoy somete a Colombia en un mar de sangre. Esa clase de progresismo urbano de clase alta que se niega a llamar las cosas por su nombre. La unión debe ser una unión práctica, no una unión de intereses. Y a esos partidos políticos que usted menciona, yo no voy a pretender ni mucho menos dictarles su agenda política. El pueblo colombiano lo que sí ve es quienes nos tomamos en serio la defensa de la democracia y los valores y quienes siguen enredados en ver a ver cómo cae, parten sus ponqués burocráticos, cómo parten ese cóctel maravilloso de aspiraciones que hoy tiene 16 candidatos recogiendo firmas sin ninguna viabilidad política. Son apostadores que lo que traen a la mesa, usando el símil del póker, traen un par de doces y quieren negociar eso a cambio de la renuncia a sus aspiraciones. Ese no es el camino que ha planteado el doctor de la Espriella. Yo invito a quienes nos oyen y nos escuchan a ver su alocución de ayer, cuando muy generosamente informa a sus seguidores sobre la adhesión de Salvación Nacional. Él hace un llamado a la unión práctica, a la unión real, a la unión de propósito, alrededor de un liderazgo claro que dice las cosas como son. Sí, doctor Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, jefe de debate de la campaña de don Abelardo de la Espriella, prestigioso abogado, pero hay un pero que nos genera a algunos malestar, preocupación, qué sé yo, no lo sé describir en este momento. En la campaña presidencial anterior apareció Rodolfo Hernández, un señor particular, que en redes sociales es una campaña bien interesante, pero en momentos era hasta ridículo ver bailando en pantalonetas alrededor de unas muchachas en un yate y otro tipo de cosas, y más de 10 millones de colombianos creyeron en esa propuesta, vieron que no había quizá otra alternativa para enfrentar el monstruo de la izquierda, el comunismo, el progresismo, etcétera, como se quiera denominar. A veces nos parece que el doctor de la Espriella debería tener unos buenos asesores de imagen para que no caiga en ridiculeces. El país necesita propuestas serias y claras. Es que debemos pensar es en nuestros nietos, doctor Gómez Martínez. Valida su acotación, Alejandro, pero hay que comparar lo comparable. Rodolfo Hernández no solo terminó condenado por Vitalogic, sino que no se había ni leído la Constitución ni se había leído nada en su vida. Y era un personaje que a través de la procacidad y de mensajes efectistas capturó primero 6 millones de votantes para llegar a la segunda vuelta y los que vimos el riesgo y denunciamos el riesgo que en efecto Gustavo Petro representa para la democracia y las libertades en Colombia, pues nos vimos forzados a votar por él por falta de una mejor opción. Ese balotaje, me refiero a la segunda vuelta, era un balotaje siniestro por la debilidad intrínseca del liderazgo político del país. Y vuelvo e insisto en comparar lo comparable. Abelardo de la Espriella, usted podrá cuestionarle si canta o no canta o si no le gusta como se viste, eso sí es libre usted de hacer ese juicio, pero usted señalar que Abelardo de la Espriella no conoce la Constitución y la ley en Colombia, creo que es un error de principio. Comparar su capacidad de expresión y de
transformar sus ideas en un lenguaje sencillo que el ciudadano entiende y que es atractivo, pues ese es un atributo que yo creo que es pertinente y urgente, sobre todo frente a una izquierda habilidosa, mediática, que siempre ha tenido tristemente el dominio de esa creatividad, no para el bien, sino para promover precisamente, como decía yo al principio, los antivalores, para confundir a la ciudadanía sobre el significado verdadero de lo que vivimos. Entonces, creo que no se está comparando lo comparable y obviamente uno aspiraría que cada quien encontrara en el candidato el formato de vida, que a todos nos gustara la ropa que viste fulano o mengano o sutana, pero ese no es el objeto principal del debate que está sufriendo el país. La pregunta es si alguien tiene el discurso claro para recuperar la seguridad del país, reconstruir la salud y enfrentar a los corruptos. Y yo creo que Abelardo ha demostrado esa convicción. Al margen, vuelvo y digo, de que cada quien tiene gustos y preferencias sobre la forma de hacer, vestir, cantar de cada quien, pero sentarnos a mirar lo accesorio cuando lo que está en juego es lo fundamental, creo que es un error, Alejandro, se lo digo con todo respeto. Sí, señor. Tiene usted toda la razón, sí. En ese tipo de discusiones no puedo adentrarme. El señor de la Estrella está eh, bien preparado y mucho más desde el derecho. En lo penal es un experto. Y este es un país de Doctor, leyes, es un sí, país de señor. leyes interillos. Y ahora que vemos el CNE fracasando precisamente en llevar a juicio y sancionar los increíbles excesos en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, que No, consta en la contabilidad de la campaña, que uno los dice, ah, tiempos que ya estamos por fuera de los tiempos, dicen los que saben. entonces para trancar tinterillos se necesitan buenos abogados. Yo me uno a Abelardo de la Espriella precisamente en esa convicción. He sido litigante 35 años de mi vida, conozco las deficiencias de la ley, conozco las deficiencias del sistema de justicia y como Abelardo sabemos cómo ponerle el collar a esos corruptos que viven burlándose de la ley. Y en este gobierno, el de Abelardo de la Espriella, la ley será dura con los bandidos y el Estado no será tirano con los ciudadanos de bien. Ese Estado que es blando con los criminales, blando con los corruptos y en cambio es horrible, ladrón y tirano con el ciudadano que está tratando de sacar adelante su negocio, de tratar de sacar adelante sus sueños. Esa es una transformación de la que Abelardo ha hablado y con la cual también coincidimos. Entonces, doctor Enrique Gómez Martínez, ¿se prepara usted para organizar una campaña, para planificar, para buscar el apoyo económico y llegar a todos los rincones del país y enfrentarse con Daniel Quintero, el candidato del progresismo unido en la segunda vuelta? Daniel Quintero encarna la máxima expresión del cinismo mezclada con la osadía, con la corrupción. Es un monigote de la política colombiana, es fruto precisamente de la inactividad de la justicia. Un señor que quebró gran parte de su municipio, avergonzó a Antioquia y a los ciudadanos de Medellín, llevó a la quiebra al Hospital General de Medellín y otras muchas instituciones de esa bella parte del país. Yo no creo que ese sea el rival último que debamos enfrentar en esto. Y si hay que hacerlo, pues creo que Colombia entenderá bien que no puede volver a cometer el error de entregarle a esta izquierda corrupta los destinos de la nación. Y creo que el mensaje es claro. Allí lo que hay es un payaso que usa Petro precisamente para impulsar a otras figuras del pacto histórico en el proceso de la consulta interna que piensa adelantar ese partido el 26 de octubre. Imagínese una agenda política que busca engrandecer a Daniel Quintero para poderle enchufar al país a personas oscuras como Gustavo Bolívar, un señor que en el Departamento de Prosperidad Social prometió 2.500 kilómetros de placahuella, centros de alimentación especiales y de comercialización alimenticia y no cumplió nunca con nada. ¿Y dónde está esa plata? Alejandro, porque es que ¿dónde está la plata? Porque los colombianos sí le entregamos billones y billones de pesos al gobierno de Gustavo Petro y la pregunta que yo me hago es, ¿Gustavo Bolívar construyó siquiera un metro de placahuella en algún municipio de Colombia que la muestre? Porque no la hemos visto. Y ese DPS lo que ha servido es para llenarle los bolsillos de la misma manera, y digo yo de manera inverosímil, que Carolina Corcho puede ser candidata y da lecciones sobre cómo salvar al sistema de salud que ella misma destruyó en la gran prensa del país. Realmente creo que Colombia merece una transformación, que se digan las cosas
y se llamen por su nombre, y que no sigamos haciéndole el juego a estas figuras del cinismo y de la degradación como Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Uribe. Sí, un nombre con quien le gustase a Enrique Gómez Martínez ver enfrentado en segunda vuelta a su candidato Abelardo de las Preyas, y los colombianos lo apoyan para que sea el candidato de la centroderecha colombiana. El país tiene que escoger, tiene que entender los costos horribles que la izquierda progresista corrupta le ha traído a la democracia, a la ruptura institucional, la entrega del país a las guerrillas y a las mafias narcotraficantes. Entonces esperamos que la opción sea entre dos opciones de derecha o de centro derecha que garanticen el futuro de nuestro país, la reconstrucción de los valores, la lucha contra la corrupción y el crimen. Y por eso esperamos que ojalá, por ejemplo, sea un debate bonito entre Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella, magnífico, y que podamos lograr precisamente como nación ese gran consenso, que sea no solo un giro de perfiles. Esto no es un problema de personalidades, insisto, y se lo recalco a Alejandro de manera respetuosa. Este es un giro de ideología, un giro de visión y rol del Estado, un giro de valores. Es el que necesita el país, y ojalá tengamos una segunda vuelta entre candidatos de la centroderecha. Doctor Enrique Gómez Martínez, estamos para servirle. Queremos hacer parte de ese acuerdo de lo fundamental aquí desde la provincia. Muchas gracias por su tiempo. Dios lo bendiga y lo guarde. Un abrazo. Un abrazo y saludo a toda la audiencia y amigos de Cundinamarca, del Huila, del de Tolima. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Muy gentil de su parte. El jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, ellos, desde Salvación Nacional, se juntan con Abelardo de la Espriella y dicen: este es el candidato que nos gusta. Este es el candidato que queremos ver gobernando el país a partir del 7 de agosto de 2026. Bueno, la contienda presidencial para las elecciones de mayo de 2026 ya está oficialmente en marcha. Desde el 31 de mayo de 2025, precandidatos iniciaron las inscripciones de comités ante la registraduría y comenzaron la recolección de firmas necesarias para avalar sus candidaturas. Precandidaturas destacadas por firmas: Claudia López, Mauricio Cárdenas, Leonardo Huerta. Dentro del pacto histórico, Izquierda Progresismo. El pacto histórico, tras formalizarse como partido en junio del 25, realizará una consulta interna el 26 de octubre de este año para elegir su candidato único. Entre los aspirantes figuran Bolívar, Cepeda, Corcho, Quintero, Pizarro, Flores, Muhammad Ramírez y Bantú. Desde la derecha y centro derecha, en el Centro Democrático, Uribe optó por encuestas para definir reemplazo. Está Valencia, Cabal, Guerra, Holguín y Oído. Juan Carlos Pinzón ha sido mencionado como posible aliado de coalición. Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, también anunció su candidatura con enfoque con seguridad, salud, economía y empleo. Se junta con Salvación Nacional. Bueno, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán participan por firmas y coaliciones. Fajardo formalizó su candidatura con el Movimiento Dignidad y Compromiso. Otros partidos tradicionales como Liberal y Conservador, la U, evalúan alianzas y posibles candidatos, aunque aún sin definición clara. Otras candidaturas disponibles: el cantante vallenato Alex Manga anunció que aspirará a la presidencia mediante recolección de firmas, apelando a apoyo popular no partidista. Bueno, es impresionante el número de candidatos más que propuestas. A ustedes muchas gracias por seguirnos, por comentar, por compartir. Este conversatorio, este podcast se verá en nuestro canal de YouTube también. Abelardo de la Espriella se perfila como una opción válida, interesante, particular de la política colombiana, tras lo que ocurrió en la campaña pasada, que comentamos en este podcast con el doctor Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional, Rodolfo Hernández. A ustedes muchas gracias, muy amables. Producción, Marta Cobos. Dirección, Alejandra Castro Cobos. En la presentación, Alejandro Castro Guerrero. Un abrazo, bendiciones, permiso, muy amable. Muchas gracias.